Noches, jóvenes. Este tema no entra en el examen del jueves. Este va a ser para el siguiente tema, para el siguiente examen. Ok, vamos a hablar ahora del asma, que es una enfermedad fácil de diagnosticar cuando ya el paciente ha presentado el episodio. Por eso, como dice su nombre, enfermedad inflamatoria crónica, paroxística e intermitente. El conflicto está cuando es la primera vez que está presentando el cuadro, lo cual entramos en conflicto. Como también tenemos el conflicto de que no hay una fórmula específica para el tratamiento. El paciente asmático, la respuesta del tratamiento es independiente de cada persona. Por eso, si ustedes se fijan, buscando año 2024, 68.700 artículos, resultados referentes al asma, al tratamiento. Y solamente le puse buscar tratamiento asma, actualizar para traerles a la clase. Y eso nos muestra de que no es tan fácil la respuesta, porque tenemos un grupo de pacientes que no necesita tratamiento y no necesita médico. En cambio, hay otros tipos de pacientes, por eso que cuando el paciente está debutando, una de las cosas que hace el médico es recomendable que cuando se duche no lo haga con la puerta cerrada, con llave, porque puede existir la posibilidad que le venga su crisis y es tan severa que no hay posibilidad de que lo escuchen a 2 metros pidiendo ayuda. Puede ser un cuadro tan severo, por eso es que hay pacientes que fallecen sin llegar a tener una atención médica. Entonces, ese extremo tenemos, o bien autolimitado, que no necesita médico, o versus un caso tan severo. ¿Cómo hacemos para llegar a un diagnóstico temprano y oportuno? Para ello, debemos reconocer todas las características de la fisiopatología para tratar de entender este proceso inflamatorio, ya que se tiene bien claro de cómo es esta respuesta del grupo autoinmune, ya que hay células especiales que están como mediadores. Recomiendo que lo manejen en su bolsillo. Este está en la página de la GINA y de la GEMA, la última 2024, donde hay ciertas actualizaciones en base al esquema terapéutico, especialmente con monoclonales. Como ustedes pueden ver en el mapa, el asma es global. Hay cierta predisposición en los primeros años y se está notando que después de los 60 años hay una incidencia mayor en las mujeres en relación con los varones. No hay una causa específica de tratar de comprender por qué. Y lo otro que se está viendo es que está incrementando a nivel global como respuesta a los procesos de contaminación ambiental. Si se fijan, estadísticamente, mirando Europa o Estados Unidos, que son donde manejan mejores datos, Bolivia lamentablemente no tiene una buena clasificación estadística para tratar de contrastar, pero son datos similares tanto en Europa como en Norteamérica. Para tratar de comprender, existen clasificaciones, ya sea desde el punto de vista clínico o ya sea desde el punto de vista de su causa. Desde el punto de vista clínico, la que más usamos es la clásica: intermitente, persistente, crónica y atípica. Eso nos basamos en cuántas veces al día, cuántas veces en la noche, cuántas veces en la semana se presenta, o bien por características de cuál es la posible causa, como la extrínseca y la intrínseca.
Amalaya tuviéramos claro desde el punto de vista etiológico, y de ahí que algunos dicen que puede ser alérgica, pero sin embargo también le llaman idiosincrásica porque no hay un factor que lo relacione. La extrínseca tiene la característica de que hay antecedentes en la familia de alergia y que el paciente además presenta lesiones en la piel tipo rash. Cuando le hacemos las pruebas cutáneas y las pruebas de inmunoglobulina, va a estar elevada la E, como son característicos de los procesos alérgicos. En cambio, la intrínseca no hay antecedentes, no hay antecedentes alergenos, la mayoría son adultos, arriba de 35, y algo que sí se ha notado, que lo vamos a ver después en una de las teorías, es que hay el antecedente de infecciones a repetición, virales o bacterianas, desde la niñez. La alérgica, muy similar a la idiosincrásica, hay antecedentes de alergia, pruebas cutáneas, pruebas de antígenos. Esa está fácil de tratar de reconocer qué es lo que les encadena. Y la idiosincrásica, similar a la otra, donde no hay antecedentes, pruebas negativas, serologías negativas para inmunoglobulina. De ahí que decimos que, ¿cómo que hay una respuesta autoinmune si aquí no hay una prueba? ¿Cómo hay una respuesta de mediadores si aquí no estamos detectando? Entonces no se sabe el mecanismo, por eso es que cuesta tratar de encontrar un esquema terapéutico que sea similar para todos los pacientes. En resumen, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando les pregunten en el examen cuál es la característica, y esto es importante entenderlo para que podamos hacer un enfoque en el tratamiento para tratar de bloquear esos eosinófilos, esos linfocitos, esos CD4, es que hay una inflamación donde predominan eosinófilos y los linfocitos CD4. En esta fisiopatología reconocemos dos etapas. Una etapa temprana, que es la que quisiéramos estar nosotros los médicos ahí atentos para tratar de bloquear ese proceso, pero muchas veces no estamos con el paciente en ese momento, porque esto ocurre en minutos. Y aquí, en estos primeros minutos, comienza a activarse este proceso celular a nivel del músculo. Hay un broncoespasmo acompañada de una vasodilatación y una hiperactividad de las glándulas mucosas. Por eso es que cuando comienza el paciente presenta una secreción mucosa filante, que no es tan fácil de eliminarla porque es bastante ligosa. Cuando miramos en el microscopio, vemos que es mediada por mastocitos, estos que son, como ya aprendimos, los que liberan gránulos de histamina, triptasa, carbopexidal, leucotrienos, todo lo que conocemos del proceso inflamatorio. Una vez integrada esa fase, si no se bloquea, vamos a la fase tardía. Esto ocurre en horas y esto, como va repitiéndose, vamos a tener como respuesta en el tiempo el remodelado. Este remodelado que ocurre con esas características ¿no está encendido el foco? ¿No? Entonces significa que la batería está haciendo mal contacto, ¿no? Hubiera aparecido un mensaje de batería, ¿no apareció? No, porque no traje la presentación. Aparte. Gracias. Entonces, este proceso que se repite a continuación permanentemente, porque como es un proceso crónico, paroxístico, hemos dicho, termina lesionando y el organismo comienza a presentar ciertas características como si fuera cicatriz, por eso es el remodelado y que termina en el tiempo con esos tórax
enfisematoso. Ahora el control. Eso es porque no está en la presentación. Alt-Tab. No, lo tengo que poner Alt-Tab y entre ahí. Ahora sí. Y eso es debido a esa respuesta que hay en el organismo. Y lo reconocemos con el tiempo, es decir, con la anamnesis, cuántas veces se le repite, y después vamos a ver esas características de procesos respiratorios crónicos, acropaquia, tórax enfisematoso, respiración de tipo soplador. Cuando vemos en el microscopio, da esa característica de esos bronquios, como les decía. Es decir, es heterogéneo en todo lo que es la vía aérea. Por si acaso, cuando hablamos de asma, no estamos comprometiendo parénquima ni alveolos en primera instancia. Lo que hablamos es solo la vía aérea, es decir, bronquiolos, pero alveolos no, como complicaciones pueden haber después. Entonces, y esta respuesta inflamatoria, lo que hemos aprendido, la liberación de mediadores, prostaglandina, factor de necrosis tumoral, donde predominan las características de los linfocitos que actúan y maduran esos eosinófilos que son los responsables de la liberación de esos gránulos. Y como no se tiene claro, una de las teorías que se acerca bastante es el estudio de Akbari, donde muestra que hay células naturales invariantes, principalmente CD4+ y CD3+. Y esto se está demostrado que en los pacientes asmáticos es abundante, cosa que no ocurre en los control, pero sí algo que hay que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial es la sarcoidosis pulmonar, una enfermedad con características genéticas. Cuando lo miramos en el microscopio, vemos que 2/3 partes de estas células, de estos linfocitos T-killer, expresan un receptor bastante interesante porque es invariante y muy específico, especialmente en los casos de moderado a severo. En resumen, cuando vemos por qué ocurre este broncoespasmo y qué es la importancia de tratar de reconocer, porque ahí es donde tengo que escoger el medicamento. ¿Cuál voy a usar? ¿Un antialérgico? ¿Un bloqueador? ¿Un antiinflamatorio? Tengo que combinar para tratar de ver, porque si ustedes saben, la histamina, ¿qué provoca sus gránulos? Edema, broncoconstricción, ¿qué hace la sustancia de liberación lenta? Lo propio, contracción. ¿Qué hace la bradicinina? Broncoconstricción. Entonces, todos estos factores, si te fijan, el común denominador es esa respuesta inflamatoria que está mediada por mastocitos y eosinófilos. Ojalá fuera tan simple que agarro mi medicamento que bloquee esto, pero no, vamos a ver. Entonces, hay factores que desencadenan, pero también deben considerar de que siempre en la anamnesis debemos preguntar antecedentes familiares. ¿Hay alguien en la familia que tiene asma? ¿Hay alguien en la familia que tiene alergia cuando está debutando el paciente? Porque cuando el paciente está debutando, el primer diagnóstico no es asma,
el primer diagnóstico es bronquitis, porque una bronquitis aguda, pero no tiene esa característica de respuesta así tan rápida. No es como un cuadro viral, un resfrío, una gripe, donde hay un cuadro previo, un pródromo, con característica. En cambio, el paciente con asma no tiene, entonces él estaba bien y de pronto no puede respirar o de pronto tiene tos. Esos elementos que no siempre están presentes. De ahí que también debemos preguntar, además de los contaminantes ambientales, algunas sustancias que pueden ser ingeridas, ya sea medicamentos como la aspirina, los beta-adrenérgicos o inclusive algunos alimentos. El queso, por ejemplo, en los pacientes asmáticos recomendamos no usarlo hasta demostrar que no sea el factor. De ahí que cuando tenemos estos pacientes que no hay características de alergia en los datos, siempre busquemos las infecciones. Las infecciones actúan también como un factor desencadenante, a veces con coexistencia de sinergismo con el virus. Y algo que es común en los jóvenes pidiendo licencia, porque cuando hacen educación física no pueden hacerlo y muchas veces el profesor cree que es porque le da flojera o manía. Y sin embargo, en la fisiopatología, y no se sabe exactamente por qué, cuando hacemos ejercicio se provoca este broncoespasmo. Algunos creen que la actividad requiere mayor demanda del gasto cardíaco, aumenta el flujo y eso hace que incremente la temperatura a nivel de la microvasculatura y activa como un broncoespasmo. De ahí que cuando hacemos nuestra anamnesis tenemos que estar atentos a esta posibilidad para que podamos controlar antes de su actividad física, podemos hacer que use su medicamento. En resumen, si nosotros comprendemos este cuadro, ahí entendemos la fisiopatología. Es decir, hay un aumento de la hiperemia, de la circulación, hay una angiodesis, vamos a ver que hay un aumento de la capa glandular, por eso es que hay secreción, hay un broncoespasmo y puede haber inclusive acúmulos de moco, lo cual va a obstruir más esa vía aérea. Entendiendo entonces las manifestaciones clínicas, respondemos a través de su reconocimiento de la fisiopatología. Porque la frecuencia cardíaca y la tensión arterial se van a elevar, buenas noches, como una respuesta ante una detección de una hipoxia. Entonces el organismo envía mayor cantidad de glóbulos rojos circulantes y eso lo hace a través de aumentar la frecuencia y aumentar la tensión arterial, que a su vez incrementa la frecuencia respiratoria. Por eso cuando usted ve un paciente que tiene disnea, generalmente está acompañando con la taquipnea, lo que se conoce como un reflejo pulmonar. En resumen, taquicardia, aumento del gasto cardíaco y tensión arterial no es más que la respuesta frente a la falta de oxígeno circulante. Con el tiempo, no en la etapa aguda, sino en los pacientes ya crónicos, cuando vemos el tórax, por eso les decía que vamos a reconocer un tórax enfisematoso debido al atrapamiento del aire, porque no es que el paciente no pueda meter aire, lo que no puede es sacar el aire, por lo tanto no hay esa capacidad de intercambiar los volúmenes. Y de ahí que vemos ese paciente con tendencia a movimientos externos. Si entendemos esa fisiopatología, vamos a comprender las manifestaciones clínicas del paciente. Primero, episódico, paroxístico, es decir, que el paciente está bien y de pronto está mal. A eso se refiere con paroxismo. Y episódico porque tiende a repetirse.
principalmente cuando está frente al agente que le provoca. Muchos de los pacientes que ustedes conocen dicen cuando cambia el sur, ahí se me cierra el pecho. La mayoría de los pacientes, cambios de temperatura favorece. Hay otros que puede ser un perfume, un medicamento, como estábamos hablando hace un momento. De ahí que va a depender de qué tan severo es su broncoespasmo. Si es un broncoespasmo leve, el paciente ni se da cuenta, simplemente comienza a tener un poco de tos para tratar de eliminar esa secreción mucosa por la hiperactividad de las glándulas. Pero si el broncoespasmo es de moderado a severo, va a comenzar a presentar sibilancias. Y ahí, por favor, quiero que tomen en cuenta que, ¿qué es lo primero que hacemos en la entrevista? En el examen físico, la inspección. Entonces, si vemos un paciente inquieto, mostrando trabajo respiratorio, es decir, taquipnea, la disnea está de más. Si el paciente puede hablar bien, hola doctor, buenas tardes, se le escucha, se le entiende, eso implica que hay cierto cambio de intercambio, que puede haber fonación, porque para que haya voz tiene que haber salida de aire. ¿Se recuerdan el paciente que transmitimos que decía no puedo respirar y llegó, se tiró al suelo? ¿Alguien lo recuerda? Ese podría ser un caso severo de asma, que no era, pero tiene ese comportamiento, no puedo respirar. En él se le escuchaba todavía la voz. Entonces, mientras más fuerte la voz, menos broncoespasmo. Si la voz apenas se escucha, olvídense de la anamnesis y vayan a enfocarse a tratar, porque ahí ya no están frente a un asma. Ahí están a la complicación del asma, que es la insuficiencia respiratoria. Lo primero que debemos tratar es esa insuficiencia respiratoria secundaria a este proceso asmático. Entonces, primer elemento, entrevista, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tan fuerte lo escucho? Ok, si lo escucho fuerte, es un cuadro leve. Y tan leve que no va al médico, pero el que viene al médico va de moderado a severo. De ahí comienzan con la inspección, ¿cómo está la frecuencia respiratoria? Entonces, si esa frecuencia respiratoria se nota muy elevada, que no necesito contarla para darme cuenta que está elevada, como el caso del joven que vimos el otro día, el del tubo, 70 por minuto. Esto, la inspección es clave cuando estamos analizando al paciente. Pero si el paciente ya tiene antecedentes, porque recuerden, episódico, es más fácil. No hago mucha anamnesis. ¿Le ha pasado esto antes? Sí, yo tengo asma. Ok, me olvido del interrogatorio y comienzo a examinar para ver. Primer parámetro, frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria está encima de 30, ya al diagnóstico de asma le agrego el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, que es el que va a primar para tratar de resolver la situación del caso. Si a eso sumamos, a esa taquipnea, encontramos cianosis o signos de trabajo como aleteo nasal o tiraje en el cuello, nos está mostrando un asma severo, que cuando pongo el estetoscopio casi no voy a escuchar sibilancias, porque el espasmo es tan severo que no permite el pasaje de entrada y salida del flujo de volúmenes, por lo tanto no voy a poder auscultar. En ocasiones escucho silencio, más bien apenas el murmullo, porque para que pueda haber estertores tiene que haber pasaje de aire. Y algo que es interesante de reconocer en el asma cuando estén presentes es que las sibilancias tienen que ser de predominio expiratorio. Eso me orienta un poco, porque la bronquitis aguda generalmente son inspiratorios y puede estar en los dos, pero el asma es más de característica expiratoria.
Esta expectoración, aunque hemos dicho que fisiopatológicamente hay una hiperactividad de glándulas mucosas, por lo tanto se supone que debería haber expectoración abundante. Pero esta hipersecreción glandular es filante, por eso es que el paciente casi no la puede expectorar. Por eso es que acumula la luz y disminuye. Si ustedes le piden a un paciente que está en crisis asmática, por favor expectore y van a ver que si lo logra, sale un moco que se le cuelga en la boca. Es como que se le esté prendiendo. Por eso es que no es fácil de salir, a pesar de que cuando ausculto encuentro signos de hiperactividad. La palpación, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Diga 33. Si hay broncoespasmo de moderado a severo, no va a haber vibraciones, porque no hay posibilidad de intercambio. Por lo tanto, deben tener la precaución de orientarse de alguna manera, y la expansibilidad, cuando quiero medirla, tampoco va a estar bien. Va a estar disminuida porque el aire está atrapado. Entonces quiero que respire hondo y casi no mueve, porque el aire no está intercambiándose. Y eso me va a llevar a que, recuerden, las vibraciones vocales son malas transmisiones cuando tenemos un tórax enfisematoso. Vamos a tener a la percusión hiperclaridad y dependiendo del momento del cuadro, si es que voy a encontrar roncos. Los roncos son más de bronquios, ¿no ve? Pero siempre y cuando, por eso es que les decía al comienzo que debemos reconocer si estamos frente a un cuadro clínico leve, moderado o severo. No todos los pacientes te llegan tras el momento de la crisis. De ahí que tenemos que reconocer. ¿Y cómo reconocemos en qué momento está el paciente? Por la anamnesis. Porque sabemos que en la fisiopatología, la primera fase, ¿cuánto es? ¿En horas o minutos? Minutos. Entonces la primera, en el inicio del ataque, estamos en la primera fase. Y esa fase sostenida puede durar hasta horas. Ahora, ¿cuántas veces, tenemos que preguntarle, cuántas veces a la semana, en el día y en la noche, le está ocurriendo su crisis? Eso te va a orientar. Cuando el paciente resuelve, puede ser con medicamentos o sin medicamentos, pero el que va al médico generalmente es con medicamentos. Y deben recordar que si el proceso no ha mejorado, el paciente va a mostrar signos de distrés respiratorio. Es decir, que las sibilancias casi no se escuchan, apenas puede toser, se lo ve respirando mal, y debemos considerar la presencia de tapones, que los tapones nos va a provocar atelectasia, y la atelectasia va a provocarse signos como si estuviéramos desarrollando un proceso neumónico como complicación. En base a eso, tengo que tener mi hipótesis diagnóstica. ¿Es asma o no es asma? Cuando son las primeras veces, está debutando, clínicamente parece asma. Ahora tengo que demostrarlo. Para demostrarlo, tenemos que pedirle una prueba que se llama la espirometría. Y vamos a pedirle espirometría con broncodilatador. Pero deben considerar, además, que es posible que la prueba del broncodilatador sea negativa y clínicamente es asma. Entonces, si te llega el resultado, prueba broncodilatador negativa, y usted considera que es asma, lo vuelve a enviar y le pide que le haga la prueba de metacolina. La metacolina es una sustancia que provoca un cuadro como si fuera asma, el cual nos confirma. La espirometría no es difícil hacerla, pero por favor no la pidan en el momento de la crisis. Primero tienen que resolver la crisis. Nunca en un paciente con un cuadro clínico moderado o severo le voy a pedir una prueba de broncodilatador, de una espirometría para confirmar mi diagnóstico. No. Primero tenemos que resolver el cuadro.
y después lo voy a enviar. Y cuando nos envíen, lo que más vamos a tomar en cuenta, y lo vamos a ver en la práctica, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el BEPS-1. Ese van a buscar. Entonces, con esta prueba de espirometría, usted ve cuál es su margen de referencia del volumen expiratorio forzado versus su capacidad voital, y hay unas tablas, si está más de 0,7 o menos de 0,7, nosotros lo que tenemos que ver si hay un patrón obstructivo o un patrón restrictivo, para tratar de diferenciar si es asma o no. Pero, repito, en ocasiones no es suficiente la prueba con el broncodilatador y tengo que hacer la prueba de la metacolina. Entonces, en esta prueba de la metacolina también hay que tener precaución de hacerla. Bueno, los laboratorios saben porque tienen que tener la adrenalina correspondiente, el corticoide correspondiente, en caso que la respuesta sea muy exagerada. Otro elemento que tienen que considerar es la medición del pico de flujo, el peak flow. Eso, cuando estamos valorando al paciente su respuesta, y tengo el diagnóstico, quiero ver si responde, tengo que ver si modifica esos valores con la prueba de pico, aunque el mejor parámetro es ver cómo se siente el paciente. ¿Sigue presente la disnea? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Está variando o no está variando? ¿Está mejor o no está mejor? Porque perder tiempo haciéndolo soplar, bueno, tal vez para tener una evidencia, lo hacemos, es parte del protocolo, pero no se olviden que la mejor manera es estar al lado del paciente preguntándole cómo se siente, para ir aumentando o disminuyendo la cantidad de oxígeno. Estos aparatitos ustedes lo van a tener en su consultorio. Hay desde este simple que cuesta 50 pesos, que hace lo mismo que este que es de $200. A veces uno lo que quiere es pinta, porque eso le da al consultorio, decimos, es más pintudo, me pagan mejor, pero la respuesta es lo mismo. A mí me gusta esto porque nunca se acaban la pila. En cambio, esto tengo que estar seguro que su batería está bien por el uso, entonces, pero a veces queremos impresionar, igual que un termómetro, 2 pesos versus el del oído, entonces hacen lo mismo. Y lo que sí quiero que tengan en cuenta, porque en la práctica lo vamos a hacer y voy a tomar examen sobre ello, es cómo obtengo el resultado. Y es facilito. La fórmula que vamos a usar, ¿cuánto es el valor mayor menos el valor menor por 100 dividido sobre el... Es una regla de 3. Digamos que el primero me salió 50. El más bajo me salió 30. 30 menos 20 por 100 sobre 30. Entonces, lo voy a obtener el resultado en porcentaje. Cuando estamos valorando la gravedad, usamos esta tabla, que es interesante, pero no la podemos hacer solo en el consultorio, a no ser que tengamos el espirómetro a mano, porque si ustedes se fijan, valora la clínica como también el resultado del espirómetro. Entonces, ¿es intermitente? ¿En qué me baso? Porque tiene manifestaciones en el día, por lo menos 2 días a la semana, y síntomas nocturnos 2 veces al mes. O sea, no es tan frecuente. Y tengo una variabilidad de un FEPS1 o un PEF mayor del 80%. En cambio, la grave, los síntomas son continuos, tanto de día como de noche, y la actividad diaria no puede hacerlo, está alterado, no puede hacer sus propias actividades. Y acá me baja al 60%. En los casos que el paciente esté con manifestaciones de insuficiencia respiratoria, además de la espirometría, debo ver una prueba de función, como lo vimos cuando hablábamos de métodos complementarios, y esto es la gasometría. No lo hacemos si el paciente es moderado o leve. No se justifica porque es un método invasivo, vamos a tocar arteria o una vena, no se justifica. Pero si lo veo al paciente taquipneico,
y peor si es un proceso crónico donde ya hay una retención de CO2 que va a llevar a una acidosis respiratoria, se impone hacer una gasometría. Entonces la gasometría vamos a ver dos elementos, como dijimos, cómo está la parte del intercambio gaseoso, cómo está el oxígeno, cómo está la PCO2, pero también tengo que ver cómo está su pH. Si hay acidosis, 7.3, 7.25, unos hasta 6.9 hemos visto casos, siempre lo valoro cómo está el CO2, porque lo más probable es que tengamos un problema de una acidosis respiratoria debido a que como el paciente no puede cambiar los gases, el oxígeno no sale, por lo tanto no sale el CO2, ese CO2 acumulado nos va a llevar a esta hipercapnia. Y esta hipercapnia nos va a llevar a alteraciones del estado mental inclusive, y que la desventaja de la hipercapnia es que no la puedo corregir si no es con una máquina. Para poder lavar ese CO2 tengo que intubar y ventilar al paciente. Otra prueba que nos ayuda para tratar de determinar si estamos frente a un cuadro alérgico o si es idiosincrático, es decir, no hay pruebas de alergia, es cómo está el esputo. En el esputo vamos a ver, hay presencia de eosinófilos, cómo están los espirales de Cushman, cómo están los cuerpos de Creola, cristales de Charcot-Leyden, y en sangre vamos a ver cómo están los eosinófilos, valor de 1 a 4. En los casos donde hay alergia voy a tener niveles elevados de eosinófilos, como también voy a tener niveles elevados de inmunoglobulina E. Pero recuerden que hay dos clasificaciones en que nos menciona de que hay pacientes con asma en que pruebas alérgicas van a ser negativas. Por eso que cuando hablábamos de tratamiento para tuberculosis, para ver si había un RAFA, siempre le pedimos, cuando hay esas lesiones de piel, cómo están los eosinófilos. Algo similar. Pero ojo, si los eosinófilos están normales y las inmunoglobulinas están normales, no significa que no tienes asma. Estás con un paciente asmático pero idiosincrático, que no tienes las respuestas que esperas. Y la radiografía no es para el diagnóstico de asma, por favor. Pero en los pacientes crónicos, asmáticos o cualquier patología pulmonar, siempre hay la tendencia a que hayan procesos infecciosos que estén desencadenando. Entonces, cuando pregunten el examen, ¿por qué le pide una radiografía de tórax a un paciente asmático? Lo primero, para ver si no hay asociado a un proceso infeccioso. El segundo, para ver si no tenemos algún tapón que esté provocando una atelectasia, porque la atelectasia la podemos ver. Y tercero, para ver el compromiso de ese tórax. En otras palabras, el tórax enfisematoso. Pero no me diagnostica asma. Por favor, no confundan. Paciente con asma, una radiografía para confirmar el diagnóstico, no. ¿Sí? Entonces, el patrón lo vamos a ver en las primeras etapas, un patrón normal. Pero en las etapas avanzadas, ya vamos a ver un tórax más amplio que esto. Vamos a ver este diafragma que va a estar aplanado, en la cual se reflejan que ese músculo diafragma ya tiene cierto grado de agotamiento y de atrapamiento. A eso es lo que hablamos, el famoso tórax enfisematoso. Existen otras pruebas que nos muestran las características de inflamación, como son los marcadores de inflamación, como es el esputo inducido y el óxido nítrico exhalado. En general, lo utilizamos más como investigación de los grados de inflamación, más que del grado específico de asma. También podemos utilizar el esputo inducido. Vamos a nebulizar al paciente y luego vamos a ver cómo están esa característica de expectoración, cómo está el recuento de eosinófilos, siempre y cuando haya una respuesta alérgica. Porque si el paciente no tiene esa respuesta, ¿cómo van a estar los eosinófilos como lo vemos ahí? Van a estar ausentes. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahora, nuestro tratamiento. Esta es la clave. Y eso es, empecé mostrándole la cantidad de artículos que hay, porque no hay una receta todavía que sirva para todos
en general. El tratamiento, ¿qué es lo que busca? En resumen, que el paciente vuelva a la normalidad, porque no es cómodo estar trabajando, estar haciendo sus actividades y sentir que le falta aire. Hay que tratar de reconocer qué es lo que le provoca. Cuando se puede, les pedimos vacuna, les pedimos prueba de alergeno, lo mandamos al alergólogo. Si tenemos suerte, encontramos. Si lo encontramos, entonces vamos a evitar el contacto con esa sustancia, por lo tanto vamos a prevenir las agudizaciones. Y lo otro, lo que aprendieron en farmacología, estar alerta a los efectos adversos de los medicamentos para evitar los efectos secundarios. De ahí que, primera regla, paciente generalmente asmático usa corticoides. Primero, tenemos que preguntarle cuándo fue la última vez que usó. Y si lo viene usando de manera continua, debemos evitar la suspensión del medicamento brusca, porque vamos a alterar el mecanismo de cortisol, vamos a tener un paciente choqueado, sin presión, le vas a poner suero, le vas a poner todo, no va a subir nunca la presión porque está bloqueado este mecanismo. Ahí tenemos que usar ACTH o alguna de estas corticoides, ¿no? Y lo otro, si el paciente ya viene usando corticoides y está en su crisis asmática, debe usar mitad de dosis. No debe usar dosis completa. Por eso es que es importante estar atento y siempre que voy a usar los medicamentos, especialmente ya en la etapa donde el paciente es de difícil control, las metilsantinas, ahí estar atento a las complicaciones neurológicas, cardiológicas o gastrointestinales como efectos adversos. El último artículo de la guía española, europeo, es muy similar a la guía norteamericana. Primero, identifiquemos cuál es el alergeno para tratar de evitar la sensibilización. Si tengo suerte, hagamos una especie de vacuna. Le damos antígenos para ir bloqueando, para que el organismo vaya sensibilizándose. No consigo, ok, busco antagonistas de estos mediadores, tratemos de bloquear. Busquemos relajación de los músculos y utilizar antiinflamatorios. En resumen, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es, ¿estamos en crisis? ¿Estamos en el proceso de ataque? ¿O voy a evitar? Para eso lo resumimos en crisis e intercrisis. Los de crisis son los medicamentos aliviadores y los intercrisis son los controladores, es decir, los que evitan que ese paciente vuelva a hacer un proceso de broncoespasmo. En general, se recomienda que el tratamiento sea escalonado. Y otro, empiecen a recordar lo que aprendieron en farmacología, porque lo vamos a usar en el examen, lo que es un LAMA, o lo que es un LABA, o lo que es un SAMA, o lo que es un SABA. Y no es más que lo mismo, pero en inglés. Long action, short action. Acción prolongada, acción controlada. Entonces, ahí, en general, en los procesos de intercrisis, lo que tratamos de usar siempre va a ser lo de acción corta, aunque hoy hay un nuevo protocolo en que indican que es mejor utilizar combinado un broncodilatador de acción prolongada por la que la respuesta es mejor. Entonces, cuando vamos a hacer en la primera etapa, en la crisis, lo que vamos a buscar son los broncodilatadores, más que los antiinflamatorios. Estos broncodilatadores vamos a usar los del grupo, los beta-agonistas, los del grupo muscarínico anticolinérgico, vamos a usar los del grupo muscarínico. Cuando no hay respuesta a esto, vamos a ir a los otros grupos que todavía algunos dicen que sí, otros dicen que no, que son los monoclonales. Entonces, los broncodilatadores, primer grupo que van a estar en la mano,
son los beta-adrenérgicos. Salbutamol, por ejemplo. Y las metilsantinas las van a dejar para de último. Lo que es el meridian, la minofilina, la teofilina, lo dejamos para de último porque tienen demasiados efectos adversos. Y si no te responde a los beta-adrenérgicos, prueba con un anticolinérgico. Y si no te responde con uno, combinalo. Vamos a ver que ya vienen en las preparaciones, aunque la ley del medicamento recomienda que los medicamentos deben ser separados para estar atento a alguna reacción y saber cuál de los dos es. Pero ya vienen combinados hasta 3 medicamentos, un corticoide, un broncodilatador del grupo beta y un anticolinérgico. Porque en algunos no responde simple. Y cuando hablemos de los controladores, nos vamos a ir específicamente a este grupo de los corticoides, los inhibidores de leucotrienes, que son monoclonales y antagonistas de receptor. No voy a entrar mucho en detalle en la farmacología, porque eso lo aprendieron recientemente el año pasado en farmacología, pero es importante que recordemos cómo es su mecanismo de acción para que ese músculo que estaba contraído comience a relajarse. Entonces, ya sabemos cómo actúan, bloqueando, por eso se llaman beta-2 adrenérgicos, porque estimula a los receptores beta-2. Esto lleva a relajar los músculos y por lo tanto bloquea también la liberación de esos mediadores, como son los mastocitos, las células sebades, que son los responsables de la broncoconstricción. De preferencia, vía inhalatoria. De preferencia. Sea en aerosol o sea en nebulizaciones. Y ahí tomen en cuenta, futuros colegas, que cuando van a usar en solución para nebulizar, hay diferencia en concentraciones. En ellos no puedo usar más de 3 gotitas. En cambio, con el anticolinérgico puedo usar 20 o 40 gotas para nebulizar. Eso que se les quede, porque a veces por rutina la enfermera agarra, ¿cuántas gotas? 20 gotas, 40 gotas, ¿cómo es? Depende de cuál, porque los dos son broncodilatadores. Pero los beta-adrenérgicos, sus concentraciones son menores. 3 gotitas, 5 gotitas no más. Y ya con esas gotas ya tengo taquicardia, ya el paciente está temblando, ya el paciente tiene náusea. Entonces siempre diluimos. Lo bueno es que cuando usamos en aerosol ya viene una presentación preestablecida que por cada puff voy a liberar la cantidad de microgramos que necesito. Entonces siempre revisen cuál estás usando. Y el paciente a veces no compra el que vos le diste. Entonces cuando vuelve el paciente, por favor muéstreme cuál compró. Entonces agarrás, le sacás del frasquito y lo mira para estar atento a los efectos adversos. La parenteral solo en caso de emergencia. Y el que más utilizamos es adrenalina. Con todos los efectos riesgos, siempre la ampolla la voy a usar diluida. Comienzo con la mitad, solución decimal, subcutánea, como aprendieron en farmacología. El que más tenemos en nuestro medio es el salbutamol, pero también tenemos el fenoterol, terbutalina, crebutalol, adrenalina. Los tenemos en el medio y lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de esto, que tengo 2 grupos. Short action, acción corta, y long action. Por eso es que SABA o LABA. S de corta, short. L de long. En los libros que van a revisar siempre te los trae así. Y uno dice, ¿cuál es el SABA? ¿Cuál es el LABA? Es simplemente la abreviación. Y B, adrenérgico. Beta-agonista o beta, acordate de ahí. Entonces, LABA es el beta. En cambio, que termina en MA, el muscarínico, los anticolinérgicos. Tienen la diferencia de los tiempos de acción y los mecanismos de acción. Uno es beta-adrenérgico y el otro es anticolinérgico. Como verán en esta tabla, que es en el libro que tienen, el material de consulta en el Drive, los SABA, que es el fenoterol, el levalterol o el salbutamol. Y los tiempos de duración, el salbutamol, en algunos casos, de 4 a 6 horas. Entonces, por eso es que son cortas. En cambio, los LABA, la acción prolongada, tenemos hasta 24 horas.
con una sola dosis. Por eso es que ya los LABA los hacemos cuando el paciente ha pasado de su crisis. Y en ocasiones hay personas que se desesperan y comienzan. Y la respuesta del broncodilatador no está en dosis. No por hacerle cada rato el PAF lo voy a broncodilatar. Eso es un error, porque no va a dilatar. Lo que voy a hacer es aumentar los efectos adversos del medicamento. Más taquicardia, más náusea, más vómito, alguno inclusive te puede provocar broncoespasmo, como revisaron en farmacología. Entonces, ¿cuánto viene en un PAF? 100. ¿Cuánto le dura un frasquito? Dependiendo de cuántas crisis le venga a la semana. Si lo tiene que usar cada 4 horas y todo el día y la noche, ¿cuántas veces hay 4 en 24? 6 veces. En 10 días son 60. O sea, no le alcanza para 2 semanas. Por eso es que el paciente debe estar atento y nosotros debemos reconocer cuánto. En cambio, en los otros, fíjense que la dosis que van a tener es importante reconocer. Y como no hay buena respuesta en ocasiones, fíjense que lo podemos combinar los de acción corta con los prolongadas más corticoides. O una triple combinación en un solo frasquito. Viene un LABA con un LAMA y un ICC. ¿Qué es ICS? Inhalated corticosteroid. Corticoide inhalado. ¿Sí? Que siempre de preferencia los corticoides en el asma los vamos a usar de vía inhalatoria para evitar esos efectos adversos de la vía oral o de la vía parenteral, pero en ocasiones vamos a tener que utilizarlo parenteral en esos casos que no está mejorando el paciente. Y otra alternativa que fue interesante por comodidad y que ahora ya lo tenemos en Santa Cruz, lo traían de contrabando, no sé si ya lo están importando, que es el tolbuterol. Este tolbuterol también es un beta-2 adrenérgico, pero lo empezaron a vender en Japón y ya está acá, que es en parche. Entonces, en vez de estar con mi PAF, le coloco un parche. Ahora, algo que todo médico debe saber es cómo va a utilizar su broncodilatador. No es como en las películas. No, no ayuda. Lo ideal, en niños usamos aerocámara, en adultos no usamos aerocámara, no hace falta, pero en ocasiones lo hacemos. Al paciente se le pide que bote el aire mientras lo va batiendo. Hay que, como tiene un aerosol con polvito, o sea, hay que sacudirlo el frasquito. Entonces, bote el aire y luego le digo que abra la boca y aprieto el chiquetazo, que entre el aerosol a la boca y cierro y meto aire por la nariz. Vas a gastar 2 o 3 pasos hasta que lo prenda. Pero tiene mejor respuesta que aspirarlo todo de golpe. Porque cuando se queda en la cámara, en la boca, hace como una aerocámara en el cual va a ingresar de manera más dispersa con mejor respuesta. Entonces recuerden, no es cha, no, es cha, batir y de ahí apretar, cierre la boca y meta aire. Yo le cierro muchas veces la boca para que el paciente aprenda. Ese dato es importante si querés tener una buena respuesta de tu paciente. Y cuando ese aerosol tenga corticoide, siempre recomienden al paciente que se enjuague la boca a los 5 minutos para evitar la moniliasis oral como complicación. Además de que si lo metemos directo, no se olviden que sale con una presión y eso provoca a repetición cierta lesión a nivel de la mucosa. Es tan mal usado que en House hay un chiste sobre esto. ¿Quién no sabe el chiste de House? Exacto. Había una señora que viene a quejarse que no respondía el tratamiento porque el aerosol lo usaba como perfume. Y eso nos muestra de que tenemos que educar al paciente cómo usarlo. Cuando estamos hablando de las catecolaminas en general, recuerden, por favor,
Los de corta duración para prevenir esa persona que va a hacer actividad física, ok, antes de que haga ejercicio, se va a colocar su PAP, lo lleva en el bolsillo. Fíjense, uso continuo influye de modo negativo. ¿Qué significa eso? Que de preferencia vamos a saber usarlo y si no hay respuesta tengo que cambiar, tengo que rotar. De preferencia, cuando el paciente está controlado el cuadro, vamos a usar uno de acción prolongada. Pero les decía que en la última revisión ya están recomendando para estos pacientes que son persistentes no comenzar con de corta duración, comenzar con de acción prolongada. Pero voy a esperar a usar cada 12 horas, no. Empezás uno de acción prolongada y luego combinás con uno de acción corta. Es decir, no la acción prolongada lo voy a usar, dura 12 horas y lo voy a usar cada 4 horas. No, ya lo tienes circulando. Empiezo con el de acción prolongada y voy combinando con el de acción corta a demanda. A veces cuando nos llega el paciente en crisis, vamos a ver al final en la siguiente clase, cómo hacemos. Y es desesperante cuando está el paciente ahí cianótico y uno comienza a darle cada ratito. No, lo damos a los 15 minutos, a los 15 repetimos una segunda y no le doy la tercera porque sé que no va a abrir. No es dosis dependiente, eso que se les quede claro, por favor. Igual que el corticoide, agarramos y le damos 500, no. El corticoide no actúa de inmediato, el corticoide a partir de los 30 minutos recién va a hacer efecto, pero no es dosis dependiente. Recuerden, el paciente ya viene con el cuadro, el paciente no está debutando, aunque a no ser que tengas la mala suerte, como empecé a decir en la clase al comienzo, porque todo proceso crónico tiene un inicio. Entonces, cuando te llega la primera vez, ahí es la suerte que te toque o no. Y estos, los de adenosina, que les decía, estos los dejamos para de último, por los efectos adversos que tienen. Parenteral vamos a usar generalmente la aminofilina, vienen ampollas de 200 o de 250, la dosis va a ser 6 miligramos por kilo la dosis de ataque y 0,5 dosis de mantenimiento. Eso lo han aprendido. Pero lo que no gusta es por los riesgos que tiene este medicamento y el conflicto que podemos tener como complicación. Un cuadro que debería mejorar, de pronto está empeorando. Y fíjense, paciente que viene con asma, de pronto está vomitando, o de pronto está con convulsiones, o de pronto está en coma. Por eso es que no lo usamos de primero. Es un buen medicamento, pero no lo usamos de primero por estos riesgos que podemos tener. Imagínate, paciente asmático y de pronto está con diarrea y que no da tiempo de ir al baño. Son todas esas acciones que van a estar presentes. Y tenemos que estar alerta, por eso es que se los pongo en negro, porque a veces es cómodo, ¿no? Dale un Meridian que tome 3/4 partes o la tercera parte cada 8 horas. Sí, pero nos olvidamos de esto. Entonces, cuando el paciente no mejora, con todo lo que estamos hablando, recién voy a usar esto, porque tampoco lo tengo que tener al paciente inválido, ¿no? Con riesgo de vida. Y luego los muscarínicos, estos son cómodos, porque tener el bromuro hipatropium es el que más utilizamos, que también es de acción corta. Aquí ya entramos a los SAMA, Short Action, muscarínico, anticolinérgico, y tenemos el tirotropium. Aquí el que más encontramos es el bromuro hipatropio y el tirotropium. Todavía no es fácil conseguir el umidiclin, y fíjense que igual que con nosotros también podemos tenerlo combinado, ya sea uno SAMA con un LAMA, además de un corticoide. Igual las reacciones adversas, especialmente los pacientes añosos, varones, tengan cuidado, los famosos globo vesical, por efecto. Que tenga la visión borrosa no me preocupa, con tal que respire, que esté estreñido tampoco, pero lo que a veces complica es un poquito del dolor abdominal, no nos dimos cuenta, estamos broncodilatándolo y sin embargo el paciente no puede orinar con su globo vesical debido al broncoespasmo que está viendo a nivel
no broncoespasmo de otra manera, al espasmo del esfínter vesical. Vamos a quedar en la siguiente clase para hablar de los otros 3 grupos que son los que evitan o revierten la inflamación. ¿Alguna pregunta?